Muy bien, buenos días. Bueno, hola, dígame, Isis. Quizás voy a activar la cámara solo para tomar la captura porque estoy desde mi celular. Ah, de acuerdo. Sí, perfecto. No hay problema. De acuerdo, no hay problema, Isis. Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar nuestra tercera tutoría, siempre en la unidad que destaca la salud y la sociedad, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de los contenidos que nos tiene ahora, que es la salud en diferentes grupos etarios, y también ese es como primer tema, ¿verdad? El segundo tema de esta unidad, ¿verdad? Los aspectos de salud en edades pediátricas o en los infantes, ¿verdad? Los aspectos de salud relacionados con los adolescentes, los programas de atención adolescente y también en el adulto. ¿Verdad? Buenos días, Ruth, Verónica también, bienvenidas. Bienvenidas a la clase. Buenos días, doctor. Gracias. De acuerdo. Gracias a usted por estar aquí. Bien, entonces vamos a hablar de eso y ese es como primer tema. Hola, hola, buenos días, Verónica. Gracias, gracias por asistir. El segundo punto, el segundo tema es que vamos a abordar es el punto de desarrollo sostenible, en donde se destaca, ¿verdad?, la importancia que tiene la articulación entre salud y ambiente laboral y ambiente educativo, ¿verdad? Siempre se debe de garantizar el goce pleno de las condiciones básicas para poder funcionar bien desde el punto de vista académico y también en el desempeño laboral, evitando riesgos, evitando situaciones adversas desde el punto de vista cognitivo, emocional e incluso físico, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar ahora, compañeros, y pues el primer tema que nos tiene es la salud en el infante, en poblaciones infantiles. Antes de ello, quisiera dar algunos avisos importantes para las próximas evaluaciones relacionadas con el primer parcial, el cual lo vamos a tener el 23 de abril, ¿verdad? Y pues ahora podemos hacer alguna retroalimentación o algún ejercicio en el que podamos repasar otra vez los temas o poner a la luz de discusión sana, ¿verdad?, constructiva, los contenidos que probablemente no se hayan entendido bien o que se necesite refuerzo. Así es que les pediría que si tienen preguntas, si tienen dudas o situaciones que aclarar, pues lo hagamos saber o este día, ¿verdad? Porque hoy vamos digamos, a dar un recorrido de todo lo que va a incluir la evaluación, la primera evaluación, el primer parcial ordinario, programado para el 23 de abril de 8 de la mañana a 10 de la mañana, siempre por la plataforma, ¿verdad?, por campus, ¿verdad? El diferido, pues también necesitamos presentar, si acaso no pudo realizar el examen, pues es necesario, vean, necesario realizar el trámite. Buenos días, Carla, bienvenida. El trámite de diferido, lógicamente presentando las credenciales, ¿verdad?, las evidencias del por qué se ausentó y la solicitud con esa justificación, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí ¿cómo se llama? La información, ¿verdad? Y recordarles, ¿verdad?, que eh, vamos a hacer la retroalimentación de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿verdad? Las fechas límites pues ya las conocen, ¿verdad? Ya saben cuándo es la fecha límite de recepción de solicitudes, que es el 26 de abril, ¿verdad? Después de esa fecha ya no se van a recibir solicitudes para diferir exámenes, ¿verdad? Entonces, ahí pues les dejo la información, ¿verdad? Permítanme un momento, tenemos algunas personas que están queriendo conectarse, compañeras. Ahí está, gracias Flor por su fotografía. Algunos están tratando de meterse, bueno, siempre tiene que ser a través del correo, ¿verdad? Y a través del enlace que les estoy publicando, ¿verdad? Ajá.
Vamos a ver si ahorita me voy a meter manualmente a la plataforma, al Teams, para ver. Aquí está Ana Daisy Romero, aceptar. Ok, muy bien, ahí está. Bienvenida, Ana, bienvenida a la tutoría. Vamos a ver. Gracias. Tienen que iniciar la sesión con el correo de, con el correo de la universidad, ¿verdad? Tienen que iniciar así para que les dé el acceso al grupo. ¿Vea? Entonces, ajá, Katia dice que no. Vamos a añadir una compañera que me dicen que no está conectada. ¿Vea? Siempre el Teams no tiene por qué dar problemas, ¿verdad? El Teams, una vez usted se conecte a través de su cuenta institucional, no tendría por qué dar ninguna dificultad, ¿verdad? Ya pues llevamos ya la tercera tutoría y todos pues creo que se han conectado a través de esta cuenta que es la oficial que la universidad pues propone para el desarrollo de las actividades. Hay una compañera nueva que se ha incorporado ahora, le vamos a compartir el enlace, ¿verdad? Para que se conecte ahorita. Permítame un momento que estamos viendo estos detalles de último momento, ¿verdad? Para garantizar que todos se conecten. Muchas gracias, doctor. Sí, en la tutoría sí Sí. estaba, pero en el grupo de WhatsApp no estaba. Por eso mi compañera me puso ahí ¿Le que escribió? se podían agregar. Muchas gracias. Ajá, sí, ya ahorita ya le agregué y ya le hice el comentario a ella para que se conecte. O sea, ya le va a aparecer ahí la arroba, ¿verdad? Con el mensaje dirigido a ella para que se conecte. Si me ayuda, bebé, me le podría decir a Katy que se conecte, porfa. Dígale que mire el chat, que ya está agregada y que ya puede acceder, porfa, ¿sí? Soy yo, doctor. Usted es, Dios Solo guarde. ajá, soy yo. Vaya, bueno. Ya estaba en la tutoría, pero no estaba en el grupo. Ya le entendí. Yo pensé ajá, sí, ya le entendí. Va, está bien, perfecto, Katia. Bien, lo bueno es que ya la tenemos por aquí. Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, a la orden. Licenciada Iris, buenos días. Cuéntenos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha, licenciada. Buenos días, saludos. Oportunamente, buenos días a todos, perdón. Oportunamente estoy escuchando que están resolviendo la situación de que algunos no pueden ingresar. Doctor, no sé si puede por favor agregar directamente a chico Josué Sánchez, que dice él que, no que tiene bastante problemas para ingresar. Entonces, Ok. Sí. tratemos de agregarlo directamente, tal vez así le da. Ajá. El correo de él es SA Ajá. 18052. Ahí está. Ya le mandé llamada. Ahorita ya le Ah, mandé llamada. ok, entonces Sí. para que él pueda aceptarlo. Y había Ok. otra chica que no sé si ya está aquí en la sala, Ana de Martínez. Sí, ya está. Ana Daisy, aquí está. Ok, Sí, ok. ya está conectada. Ujú. Sí, ellos estaban teniendo dificultades para De ingresar. acuerdo. Entonces, esperemos que a Josué le funcione porque él expresaba que en física Ajá. los que usamos Teams eh, Ajá. tiene problemas para conectar, entonces después vamos a resolver ese tipo ya porque De fue por acuerdo. técnico. Pero Sí, espero que sí. así Ujú. funcione. Sí, si no, pues si me autoriza la licenciada, yo puedo hacerlo también por mí, si no hay ningún problema, ¿verdad? Se puede hacer, es decir, lo que sea para garantizar que todos se conecten, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Sí, sí, pueden utilizar Meet siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿verdad? Que no haya ningún problema. Por mí no hay ningún problema tampoco.
Ah, va, perfecto. Quizá lo vamos a hacer hoy en medio de la tutoría para agarrar consenso y si a todos les es más fácil Teams, Meets, nos metemos en Meets. De todos modos ya se puede grabar, ya se puede realizar registro de la clase, ¿verdad? Exacto, es correcto. Bueno, ya no los interrumpo y les deseo el mayor de los éxitos en esa tutoría. Ok, muchas gracias, licenciada. Perfecto. Gracias por su apoyo. Muy bien, vamos a enviar, ya le envié la solicitud a Josué, ¿verdad? Pero se la voy a hacer personal para ver si logramos que se conecte bien. Permítame un momento, compañeras. Ok. Ahí ya le mandamos el mensaje, ¿verdad? Muy bien, entonces les decía, ahora vamos a tener esta agenda propuesta que pasa por revisar los contenidos de tutoría 3 y también vamos a hacer la retroalimentación de los temas que vienen para el examen, ¿verdad? Entonces necesito que ustedes me digan cuáles son los aspectos que necesiten reforzar, ¿verdad? Para poder ayudar y ver qué podemos hacer con ello, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar, permítanme un momento, vamos a ver si logramos la conexión con los compañeros. Ok, bien. Les decía que el tema que vamos a ver en esta ocasión es la salud en la niñez, ¿verdad? Y en la niñez como primer grupo, ¿verdad? De los etarios, primer grupo etario que nos tiene para explicar el modelo de atención integral, ¿verdad? Vamos a hablar de los aspectos que se toman en cuenta en la atención en la primera infancia, la atención ya en preescolares, en neonatos, ¿verdad? En lactantes mayores, preescolares, escolares, y luego ya el siguiente que son los adolescentes, para pasar luego a verificar la salud en la etapa adulta y terminamos con el componente de salud integral en prevención secundaria, ¿verdad? Entonces, así vamos a hacer ahorita. Permítanme un momento, compañeras, que seguimos teniendo problemas de conexión con algunos compañeros. Ahorita resolvemos.
Hola. Hola, hola. Ahorita ya solo estamos viendo aquí los componentes de las conexiones. Permítame un momento, que hay un compañero que tiene problemas. Vaya, doctor, pensé que no escuchaba yo. Sí, no, lo que pasa es que hay problemas técnicos con el Teams, ¿verdad? Y menciona acá un compañero que tiene dificultades, ¿verdad? Pero aquí la situación es que hay que entrar con la cuenta institucional, ¿verdad? Porque como son productos de Microsoft 365, en donde se requiere garantías de licencia, ¿verdad? Entonces, si entramos por una cuenta particular u otra que no esté adscrita a la institución, no le va a dar acceso. Entonces, yo ya le puse a Josué en el chat que intente primero de iniciar sesión con su cuenta de Microsoft 365 o la de Outlook, que es la misma, ¿verdad? Y luego eso inmediatamente le activa todos los productos todos los productos relacionados con Microsoft, incluyendo Teams. ¿Verdad? Entonces, no es que Teams se meta solito, usted tiene que iniciar sesión primero para que la compañía, pues, o el paquete le reconozca que usted tiene la licencia para acceder a a todos los productos, como lo mencioné. ¿Verdad? Entonces, eso es digamos que la indicación. ¿Verdad? Vamos a valorar Buenos si nos días, cambiamos a... licenciado. Hola, hola Fíjese que en Yesenia, mi buenos días. caso, buenos días, fíjese que en mi caso yo estaba entrando como invitado porque por mi correo está bloqueado mi cuenta de Teams y ya me comuniqué con los de soporte de la carrera, pero no me han contestado todavía. Entonces, por eso es Ah, que yo siempre ingreso como invitado, pero no he tenido problemas para ingresar. para ingresar, sí, vea, si ya estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tenemos 10 conectados, ¿verdad? Bueno, conectadas porque todas son señoritas chicas, ¿verdad? Entonces sí, no, debería, me imagino que debe haber algún conflicto en el dispositivo o en la cuenta, ¿verdad? Y pues sí, ahí vamos a hablar a soporte técnico para que nos resuelva. En vista de ello, es probable que quizá cambiemos a Meets para la próxima, ¿verdad? Veo que Meets no refleja, digamos, tanta dificultad como lo ha hecho Meets, ¿verdad? Entonces lo vamos a valorar para la otra tutoría o para el ensayo, para el repaso, perdón, ¿verdad? Para comunicarnos mejor, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del primer tema, compañeras, y es la salud en la niñez. La salud en la niñez se concibe como un componente prioritario, ¿verdad? Dentro de la atención de salud y de educación de todo, pues una prioridad de abordaje o de cobertura prácticamente de todo el aparataje nacional de país, de todo el sistema prácticamente, ¿verdad? La niñez es un bastión importantísimo, ¿verdad? Porque es el futuro, pues. La niñez requiere de su desarrollo óptimo, pleno, ¿verdad? Saludable, en el que se den las garantías de satisfacer las necesidades para que los niños puedan crecer y desarrollarse de manera eh, plena, de manera integral, ¿sí? Y que les permita adquirir las herramientas para poder interactuar bien con las dificultades presentadas en sus diferentes ámbitos, los diferentes escenarios, ya sea biológicos, físicos y sociales en general, ¿verdad? Pero esas garantías se deben de hacer cumplir, o sea, el Estado, ¿verdad? Nosotros, como personas que elaboramos, ¿verdad? En este sentido, somos los que debemos garantizar ese cumplimiento, ¿verdad? Entonces, la niñez, pues, es algo que vale oro, ¿verdad? Y es por eso que la salud pública, ¿sí? Tienes los objetivos muy claros para esa atención, ¿verdad? Permítame un momento. Disculpe, Hola, dígame. vea que la clase que estamos viendo es la unidad 2 o la unidad 3.
Es la unidad 2. Sí, por eso dice ahí, Gracias. es la unidad 2, como dice acá aquí de la agenda, ¿verdad? Tema 2, por eso 2.1, 2.2, 2.3, y ya luego vamos con el tema 3, que son desarrollo sostenible. Gracias. Bueno, entonces, compañeras, los objetivos que la salud pública incorpora en los programas de atención a la niñez radican integralmente en estos ámbitos, ¿ya? Evaluar el estado socioeconómico, evaluar los niveles de inequidad, ¿verdad? Las brechas por cubrir en relación a las clases sociales, a los diferentes estatus, a los diferentes mecanismos o las diferentes garantías sociales que el individuo tiene al pertenecer a cierta clase. Y si en ese afán, en esas brechas, pues evidentemente hay inequidades que debemos tratar de disminuir o debemos, digamos que intentar pues mitigarlas, ¿verdad? Y hacer que el acceso o la aproximación a recursos que le permitan estar saludables, pues sean acercadas y sean dirigidas hacia sectores que están sufriendo esas inequidades o que están en contexto de la marginación, ¿verdad? La cohesión social y familiar, ¿qué sucede con los responsables de casa? La pertenencia a una familia, los niños tienen derecho a pertenecer a una familia, ¿verdad? Tienen derecho a desarrollarse en un hogar, ¿verdad? Y eso pues constituye la cohesión social y familiar. La migración, ¿verdad? Es muy conocido que uno de los aspectos sociales que hoy día pues tenemos como realidad principalmente en países que no cuentan con un desarrollo, digamos que sostenible, adecuado o igualitario para sus poblaciones, pues estas tienden a migrar, ¿verdad? Y es muy conocido que en el país es un fenómeno muy frecuente, ¿verdad? En donde pasa por impactar, ¿verdad? Pasa por impactar la salud de los infantes, especialmente aquellos eh, por razones de migración, ¿sí? Ven una familia disruptiva, una familia quebrantada, una familia que no, pues, no goza de esa cohesión que miramos en el objetivo anterior, ¿verdad? Y eso pues ya es un problema para la adquisición de conocimiento, ya es un problema para el aspecto educativo, ya es un problema para los cuidados mínimos que este infante debe tener por la ausencia de los padres, la ausencia de esas figuras, ¿verdad? Paternas o maternas que han tenido que emigrar por razones económicas. ¿Verdad? Recordemos que los niños que sufren este fenómeno, estos flagelos de la migración y que pasan por disrumpir las familias, pues están bien propensos a riesgos sociales, incluso al consumo de sustancias, digamos que buscar asociaciones de otra índole que no sea la familiar, ¿verdad? Grupos de riesgo, ¿verdad? Y ahí pues comienza ya el problema, ya comienzan ya las situaciones que muy propias de lo que observamos hoy día en nuestra sociedad, la violencia, la inseguridad, la delincuencia, entre otras. Vemos que puede haber acá algo relacionado con la familia y los valores que se deben fundamentar, ¿verdad? Que se ponen en riesgo, ¿verdad? Si a través de la migración la familia pierde esa cohesión y esa constitución de hogar. ¿Verdad? La marginalización, pues es muy conocido que afecta, ¿verdad? Por lo que hablábamos el miércoles, ¿verdad? Solo en ver la calidad del agua y la disposición de excretas de hogares que están en el marco de pobreza, en un contexto de pobreza y de marginalización, ya desde ahí comenzamos a ver problemas que ponen en riesgo la salud, o situaciones que ponen en riesgo la salud mental, ¿verdad? La violencia intrafamiliar, el abuso, ¿verdad? Que también forma parte de los engranes, de los ejes interinstitucionales,
¿verdad? Que nos ordena la LEPINA, ¿verdad? La Ley de Protección de los Infantes y de los adolescentes y las adolescentes, ¿verdad? La calidad y el estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué sucede con las costumbres en el hogar, con el tipo de alimentación? ¿Qué sucede con los aspectos del sedentarismo, ¿verdad? Las patologías que hoy día se dan por nuestra sociedad tan arraigada al consumo y a las comidas rápidas, ¿verdad? El consumo excesivo de harinas, ya metiéndonos en situaciones de nutrición, ¿verdad? Todo esto afecta la salud y el desarrollo de la niñez, de la niñez salvadoreña, ¿verdad? Situaciones que hoy día vemos reflejadas en los altos índices de obesidad que tiene América Latina, ¿verdad? México, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? De América Latina, pues son los países que registran la incidencia de obesidad infantil más grande, ¿verdad? Existe un considerable registro de obesidad infantil hoy día. Pasamos ahora a estar en situaciones de desnutrición a estar en malnutrición, ¿ya? Pero esa malnutrición implica también los trastornos del peso, ¿verdad? La obesidad, que ya pues les he descrito algo de ello, ¿verdad? Situaciones propias del crecimiento y desarrollo, ¿verdad? En el cual pues se garantice que cada etapa sea, se le sea suplidas las necesidades que van, digamos que, brindando el camino para que logren pasar por todas las etapas de la niñez de manera óptima, de manera saludable y de manera productiva, ¿verdad? Los niños pues necesitan, por ejemplo, requerimientos de macronutrientes y micronutrientes, ¿verdad? Necesitan que se les dé cobertura de enfermedades infecciosas que son prevalentes en etapas infantiles también. Por ahí vemos el esquema de inmunizaciones, ¿verdad? Ahí vemos que existe desde el nacimiento un sistema, una sistematización, ¿sí? De las vacunas que se deben proveer a los niños desde que nacen, van a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al año, año y medio, 5 años, 10 años, ¿verdad? Brindándoles, ofreciéndoles, ¿ya? Esos recursos que les permiten estar sanos, ¿verdad? Las vacunas salvan vidas, compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces, parte de ese crecimiento y desarrollo sano se incluye por ahí esas estrategias de prevención primaria. Esa sí es prevención primaria, ¿verdad? Porque estamos tratando de evitar que la enfermedad llegue. Es ahí el concepto claro de las vacunas, ¿verdad? Bastión importante en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Las políticas de promoción de la salud y el acceso que la niñez, vea, en mayor medida, idealmente debería tener a los servicios de los mismos, ¿verdad? Pero vemos que a veces esto es muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues son los retos que tenemos como país, ¿verdad? En tratar de que se cumplan todas estas necesidades, ¿verdad? Para lograr, ¿verdad?, que ese crecimiento y desarrollo sean en ambientes sanos, ¿verdad? Las lesiones, ¿verdad? Los accidentes, las situaciones ambientales, también relacionados con el agua, con la contaminación, ¿verdad? Por ahí pues hemos observado a través de la historia muchos casos. Hablamos de los plaguicidas utilizados en el agro, ¿verdad? La contaminación industrial, ¿verdad? El caso de las baterías récord, si se acuerdan, pues, ¿qué sucede con ese plomo? Ese plomo causa leucemia, compañeros, causa intoxicación crónica por plomo, que puede dar anemias, ¿verdad? Puede dar malformaciones congénitas en las embarazadas que se exponen a esos contaminantes, ¿verdad? Entonces también es responsabilidad de la sociedad, responsabilidad del país, ¿verdad?, que los niños gocen de ambientes sanos, ¿verdad? Y también con las lesiones, ya sea por violencia intrafamiliar, que pues ya nos metemos a un término jurídico, un término ya más de juzgados de familia, ¿verdad? ¿Cuáles serían los principios rectores
que velan por la salud de los niños a nivel comunitario. Tomarlos como la base de la sociedad, bueno, tomarlos como la base, ¿sí?, de la familia en relación a la importancia que tiene esta como sociedad. Una familia con cohesión que tenga por prioridad a los niños, pues es uno de los principales objetivos que colabora con mejorar las condiciones de nuestra niñez. Que se adopten los hábitos educativos orientados con la educación para la salud y promover escenarios, ¿verdad?, o realidades saludables en ellos, ¿verdad? Lógicamente, la educación, como lo vimos en nuestros primeros encuentros, la educación está bien relacionada a mejorar la condición de vida, ¿verdad?, y la condición, por ende, de salud de las personas, de las comunidades, ¿verdad? La actividad física, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Las situaciones de riesgo que se dan en cuanto al sedentarismo, ¿verdad? Bueno, bienvenido, José, ya lo incorporamos acá. Ya logró conectarse, qué bueno. ¿Verdad? Entonces, hoy día, miren, con la pandemia, ¿verdad? También necesitamos cambiar los modelos de atención, ¿verdad? Necesitamos atender esa lista de secuelas que generó la pandemia y que generó ese confinamiento. Ese confinamiento en el que adoptamos una nueva realidad, ¿verdad? Y eso afecta desde el punto de vista mental, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud, ¿verdad? ¿Sí? Hay una cosa que se llama síndrome metabólico, compañeros. Se los voy a poner acá, no sé si ya se los había explicado, pero miren, mucha de la mortalidad, ¿verdad?, de nuestra gente, ¿sí?, se relaciona con esta cosa que se llama síndrome metabólico. Hoy día se está registrando, ¿sí?, se está registrando diagnóstico de diabetes y de hipertensión arterial en edades cada vez más tempranas, ¿sí? Le digo porque, mire, hace 10 años era raro ver una persona de 20 años hipertensa, pero ahora si le tomo la presión a 10 personas de esa edad, yo les juro que entre 3 y 4 me van a salir hipertensos, ¿verdad? Antes era extraño ver niños, bueno, no extraño, pero sí menos frecuente ver niños ya con prediabetes, ¿verdad? Y con trastornos del peso, por ahí la obesidad también. Ahora es lo más común que podemos observar, lo cual está ligado ¿a qué? A las realidades, ¿verdad? A la manera en cómo se han venido adoptando hábitos o conductas, ¿verdad? Que muy poco saludables, ¿verdad? El consumo de harinas, de comidas rápidas, les decía, las bebidas azucaradas, ¿verdad? Y aparte de eso, el sedentarismo que pues cada vez se ve más frecuente relacionado con las tecnologías, ¿verdad? Esa es una de las situaciones en donde vemos que las tecnologías pues tal vez nos ponen en desventaja, ¿verdad? Ahora pues nuestra niñez ya la actividad física cada vez es menor. Ahora salió un estudio que los niños hoy prefieren los juegos recreativos en virtual, ¿verdad? Los videojuegos, el teléfono, la computadora, ¿verdad? Y esto impacta pues en la actividad física, ¿verdad? Y el sedentarismo apoya en desarrollar esto que les digo, síndrome metabólico. ¿Qué es lo que incluye el síndrome metabólico? Incluye la diabetes, la hipertensión arterial, incluye las enfermedades de la glándula tiroides, que es una glándula que nos regula nuestro metabolismo, ¿verdad? Y también incluye la elevación de las grasas. ¿Cuáles son las grasas que andan en nuestra sangre? Los famosos triglicéridos, ¿verdad? El famoso colesterol, ¿verdad? Y un quinto componente del síndrome metabólico en las mujeres es el síndrome de ovarios poliquísticos, que es, miren, sumamente común, ¿verdad? Que nuestras mujeres, bueno, en América Latina y también en El Salvador, tienen un alto índice de síndrome de ovario poliquístico, que tiene que ver con lo metabólico también,
¿verdad? En cómo comemos, cómo llevamos nuestros hábitos alimenticios, cuáles son los productos que incorporamos a nuestra dieta. Probablemente vengamos ya con la genética de ponernos en riesgo porque somos proclives a padecerlo, pero si a esa genética le sumamos los detonantes, o sea, aparte que yo ya vengo con el gen de la diabetes y solo paso tomando Coca-Cola y comiendo harinas y alimentarme en exceso, ¿verdad? Eso me va a llevar más rápido a desarrollar una patología. Es ahí donde hay que intervenir, ¿vea? Lo que implica el segundo tema de este día, de ambientes sostenibles y de salud integral, que es el último el último contenido de este tema, ¿verdad? La prevención secundaria, que es, les decía, evitar que la enfermedad se desarrolle, ¿verdad? La salud bucal también. Hoy saben que hoy día el que un niño tenga mala salud bucal es considerado negligencia de los padres. O sea, los padres pueden verse sancionados si los niños, si no proveen a los niños las oportunidades para tener salud bucal. Es una negligencia que puede verse en problemas ya en términos de no cumplir la ley, ¿verdad? La ley Lepina que les mencionaba, es la que protege a los niños y a los adolescentes en el país, ¿verdad? Y luego la alimentación, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Importante en cuanto a la salud, ¿verdad? En El Salvador, fíjense bien, existe un lineamiento que se llama AIEPI. Se los voy a poner acá para que lo conozcan en cuanto a la sigla, ¿verdad? AIEPI significa atención de enfermedades prevalentes en la infancia. Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia. Fíjense que en un momento la prioridad en la atención infantil se enfocaba en grupos de 0 a 5 años, pero en vista de las necesidades pujantes del resto de etapas que necesitan adecuarse a sus necesidades para proveer un crecimiento y desarrollo sano, hoy día esa cobertura ya se ha ampliado hacia los preadolescentes, es decir, se ha llevado hacia los 10 años, ¿verdad? Esas estrategias para garantizar salud integral, ¿verdad? Hasta los 10 años, ¿verdad? Eso a nivel comunitario, a nivel escolar, ¿verdad? O sea, en instituciones educativas, ¿verdad? Y a nivel local, ¿verdad? Existe otra iniciativa que también se emana desde niveles centrales, el ente regidor nacional, que es el Ministerio de Salud, que pues también ha diseñado las guías clínicas de atención pediátrica en donde se vela, ¿verdad? Esta es ya atención terciaria, fíjense, el tener como objetivo recuperar la salud cuando estamos ante el desarrollo, ¿verdad? De una enfermedad. Y aquí estamos hablando de aspectos ya que se deben de realizar cuando los niños pues han perdido la salud, cuando ya están enfermos. Entonces les expongo esto porque es una manera de hacer ver que hay cobertura, ¿verdad? En los distintos niveles, a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Como parte de los conceptos del abordaje, de promoción de salud y de abordaje de la misma, ¿verdad? Entonces, estas guías clínicas ya son más hospitalarias, ¿verdad? Ya son más orientadas al sistema eminentemente de salud, pero estas estrategias comunitarias, estas son para, digamos que son de mayor apertura, más transversales. ¿Cuáles son los objetivos que se deben buscar para mejorar, bueno, para ir garantizando esa salud? Bueno, prevenir las enfermedades. ¿Y esto con qué herramientas logramos prevenir enfermedades? Pues educándonos. Y por eso esta asignatura, Educación para la Salud, que incluye la promoción de salud, no solo de los responsables, sino de entes clave, ¿verdad? Escuela, cuidadores, comunidad y lógicamente padres y madres, ¿verdad? Conocer que los niños, no es que todos los niños sean iguales, fíjense, la niñez tiene etapas, es decir, un recién nacido tiene necesidades distintas a un lactante mayor, y estos lactantes tienen necesidades distintas a los niños preescolares o escolares, ¿entiendes? Entonces la estrategia es vigilar en cada etapa para darle lo que necesita cada niño, ¿sí? Garantizarle esas necesidades en cada una de ellas, ¿verdad? Porque los niños no es que sean un adulto en chiquito. Ese es un mito que debemos sacárnoslo de nuestra mente.
Cada niño en cada etapa tiene necesidades particulares que le permiten crecimiento y desarrollo óptimo, ¿verdad? Definir la atención integral impactando en la morbimortalidad, impactando en las enfermedades que más aquejan a nuestra niñez y así evitar que se mueran de esto los niños, nuestros niños, ¿verdad? La parte de rehabilitación, ¿verdad? Atender a las secuelas de las enfermedades también es parte de este abordaje integral. Detectar los factores de riesgo y abordarlos oportunamente. Y el quinto objetivo es la educación, ¿verdad? La educación continua, monitorizada y supervisada, gestionada desde las administraciones de profesionales de las redes de instituciones de salud en El Salvador para el goce pleno pues, de todos sus derechos relacionados con la salud integral de nuestros niños, ¿verdad? Existen muchos retos, claro que sí, pero estos deben tener como prioridad atacar aquellas enfermedades que son prevenibles. Y esto se encuentra como letras grabadas en oro, ¿verdad? En nuestros lineamientos. Los niños se nos mueren porque les da infecciones cuando nacen. Nuestros niños se mueren porque les da neumonía. Los niños se mueren porque están malnutridos o desnutridos. Los niños se mueren de diarrea en nuestro país. Por eso uno de los retos es causar un impacto positivo en estos flagelos, ¿verdad? Dar una respuesta oportuna, ¿verdad? En la atención, reconociendo el dinamismo que cada etapa pediátrica exhibe, ¿verdad? Y abordarlas de manera holística, como miramos en la tutoría 2, ¿verdad? Salud holística, ¿verdad? El garantizar que todo esto se cumpla y se dé un adecuado seguimiento mediante controles de niño sano, ¿verdad? El control de niño sano es sumamente estratégico y muy útil, funcional, para evaluar que los niños estén creciendo y desarrollándose bien, para evaluar que ese cerebrito se esté desarrollando bien, porque ya le va a tocar ir a aprender al kinder o a la escuela. Entonces, antes de ir, digamos, incorporándose a escenarios más complejos, el control de niño sano debe garantizar que esté apto ese niño y que pueda ser parte de esa funcionalidad que debe tener. Es decir, que puede incorporarse plenamente. ¿Ya? O sea, no, el sistema de salud, los programas de salud deben ser los que velen porque ese niño esté listo, esté en óptimas condiciones para que su rendimiento sea adecuado cuando el ambiente se ponga más exigente o más complejo. Y uno de los aspectos críticos en ello es el desarrollo del cerebro, el neurodesarrollo, ¿verdad? Cómo va agarrando el niño sus habilidades motoras. ¿Verdad? No sé si ya habrán ustedes pues obtenido esa información de cómo se van desarrollando los movimientos finos, el movimiento motor, ¿sí? Las emociones, cómo se van canalizando, el aprendizaje, cómo se va solidificando conforme los niños crecen pues y pues van entrando a diversas etapas. Entonces el sistema debe ver por ese neurodesarrollo, sus variaciones y sus desviaciones atípicas para darles tratamiento de forma oportuna, ¿verdad? Evitar situaciones como la malnutrición, las anemias, que las consultas por enfermedad pues sean atendidas de manera adecuada, que los medicamentos prescritos sean los adecuados para evitar efectos adversos y que de plano pues ayuden a resolver o ayuden a recuperar la salud. Y pues también aquí va, míreme, el tercer reto, incentivar la promoción de la salud en todos los ambientes, en todas las redes de apoyo, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel institucional, ¿verdad? Y luego, pues también tomar en cuenta los aspectos legales, ¿verdad? Todas las garantías del derecho a la salud y a la vida establecidos en la Ley de Protección a los Infantes y a los Adolescentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el proceso entonces que permite darle cobertura a todas estas situaciones tan complejas que les acabo de mencionar? O sea, ¿cómo hacer para implementar un método en donde no se nos escape nada? Pues la estrategia nos sugiere 6 pasos. Primero, la evaluación. O sea, niño sano, niño en riesgo
o niño enfermo. ¿Ya? Luego la clasificación o el triaje, ¿sí? ¿Cuál condición o qué situaciones en ese niño son prioritarias tratar? O dentro de un grupo de niños, ¿cuáles son los que necesitan dársele prioridad porque están en mayor riesgo? ¿Ya? Esa es una manera de clasificar o establecer el triaje, ¿ya? Priorizar quién necesita atención más rápida, más oportuna. Luego determinar cuál es el tratamiento adecuado. Si va a ser asistencial, si va a ser preventivo, si va a ser educativo. Todas esas herramientas o todas esas alternativas de manejo son válidas como tratamientos, sea farmacológicos o no. Si miren, tratamiento no es solo dar jarabe, ¿verdad? Tratamiento es decir, mire, su niño está comiendo así, entonces vamos a cambiar esta dieta por esta otra, ¿verdad? Su hijo probablemente no esté adquiriendo un conocimiento porque la vista le está fallando, ¿verdad? Porque su sistema auditivo puede estar fallando. Entonces, vemos cuál es el tratamiento que le vamos a dar dependiendo del diagnóstico, o sea, dependiendo de cuál es lo que aqueja a ese infante. La educación a los responsables y al final, pues, los niños pasan con sus cuidadores en la mayor parte del tiempo, ¿verdad? La consejería, importante que se mantenga la consejería de parte de la comunidad o que provenga de la comunidad o de las entidades de salud o de ambas en un aspecto colectivo, ¿verdad? O colaborativo, mejor dicho. Y luego el seguimiento. Ya no puede haber garantías de cumplimiento si no se da digamos, la las actividades de seguimiento o de garantizar que se cumplan las cosas. El monitoreo de que sí se está haciendo. ¿Verdad? La supervisión, esa es la palabra. Atención a seguimiento es supervisar que todas las directrices, todas las premisas de salud se cumplan simple y sencillamente. Entonces ya con con estas 6 acciones, ya de plano que es difícil que se nos pase algo, ¿verdad? Ya con este abordaje integral, sí, podemos hablar que podemos ya estar en términos que sí, ¿verdad? Facilitamos que la salud se cumpla. Y pues tenemos acá la estrategia cómo va clasificando a los niños en este algoritmo de manejo. Va la atención integral que va clasificándolo por grupo etario, neonatos. Hago acá una explicación, ¿verdad? El periodo neonatal son los niños recién nacidos. O sea, los niños que van desde el día 0 hasta el día 28. Ya después son lactantes menores, de ahí son lactantes mayores, de ahí son preescolares, de ahí son escolares y de ahí preadolescentes y adolescentes. Entonces, los riesgos se van midiendo dependiendo de qué edad tiene el niño. Si es un menor de 28 días, si va desde los 29 días hasta los 5 años, o si va desde los 5 años a los 10 años. Para todos se da la estrategia de la atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia, que busca mejorar los servicios de salud ofrecidos a nuestros niños, prescribir los adecuados medicamentos e insumos médicos o suplementos nutricionales, supervisión y organización de los servicios, mejorar la atención desde el personal de salud mediante un proceso de educación continua, mejorar las prácticas a nivel comunitario, empezando por las familias. Ya todos estos 3 aspectos definitivamente que desembocan en una mejora en la calidad de los servicios de salud y pues ponen en el camino la facilidad de conseguir al menos el escenario para que se logre la salud integral en estos niños, ¿verdad? Al final lo que se busca es mejorar la salud, la nutrición, el crecimiento y desarrollo y hacer de esta etapa algo exitoso que le permita entrar a una adolescencia en condiciones lo más sanas posibles, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias institucionales que conocemos? Pues aquí hay bastantes. Bueno, vamos a ver acá que veo una participación. A ver, cuénteme, compañera, le escucho. A ver, Marlene, ¿verdad? Marlene. Sí, Marlene, cuénteme. Veo que tiene la mano levantada, le escuchamos.
Bien, quizá pues tuvo ahí alguna situación. Quedamos al pendiente entonces con Marlene para escuchar su opinión y pues para mientras continuamos con el guión, ¿verdad? Existen varias estrategias. Una de las más importantes es esta, miren, la estrategia de alimentación escolar saludable y sostenible como parte de, digamos, de la transversalidad interinstitucional, ¿verdad? Que tiene como objetivos incidir en los entornos alimentarios bajo una buena manipulación de los alimentos, una adecuada educación, ¿verdad? En cuanto a conceptos de nutrición sana, nutrición saludable, las normativas a nivel de los lugares que dispensan alimento a los niños, ¿verdad? Y pues adscribirse a esos lineamientos de tiendas y cafetines saludables, ¿verdad? La alimentación escolar saludable y los espacios adecuados para la misma, ¿verdad? El siguiente objetivo es influir en el consumo de alimentos, ¿verdad? Realizar una elección adecuada y balanceada de estos, ¿verdad? Para ofrecérselos a la niñez, elegir las opciones más saludables para ello y las prácticas de agricultura para el consumo local, los huertos caseros también, huertos en el hogar, ¿verdad? Que también es otra estrategia importante que se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Y el tercer objetivo es incidir en las normativas de compra y en las normativas de compra y actividades a nivel de la comunidad o en escuelas. Los huertos escolares o familiares en ese sentido, como les decía, ayudan mucho, ¿verdad? Y el elegir incorporar a la dieta familiar alimentos sanos, muchos vegetales, muchas fibras, evitar aquellos de riesgo como las grasas, las harinas o la mala manipulación también, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos la guía que orienta hacia las tiendas y cafetines escolares saludables, en donde pues se orienta a los que dispensan los alimentos una educación para que logren hacerlo de la manera más sana, ¿verdad? Y se les realiza también una supervisión, ¿verdad? Para que estos elementos sean incorporados a lo que venden en las tiendas, ¿verdad? Evitar, pues, que se dispense a los niños de alimentos como golosinas, ¿verdad? Los refrescos azucarados o carbonatados, que lo que hacen es atentar en contra del peso, pues, o provocar situaciones de obesidad, ¿verdad? La mala alimentación, ¿verdad? Los churritos, ¿verdad? Los famosos churritos, los azúcares o los carbohidratos en exceso, ¿verdad? Van orientados a eso, ¿verdad? Y también a la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Como objetivo general, esta guía pues tiene como su base el regular y controlar la comercialización de alimentos en esos lugares, ¿verdad? Restringir los de alto contenido graso, restringir los que son muy cargados de azúcar o de sodio, o las bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, pues, ya en pocas palabras, ¿verdad? Y pues restringir todos los alimentos que no son parte de una alimentación saludable, ¿verdad? Parte de las normativas del Ministerio de Salud también y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Dentro de los programas clave está la vacunación, ¿verdad? Es clave para mantenernos sanos. Y como les mencionaba, desde que nacemos nos empiezan a vacunar, ¿verdad? Al nacer nos ponen la vacuna contra la tuberculosis y nos ponen la vacuna contra la hepatitis. De ahí a los 2, 4 y 6 meses nos ponen las vacunas para diversos virus o bacterias, entre ellas la difteria, la tosferina, la influenza, la hepatitis y el tétanos, así como la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra las bacterias que nos causan neumonía. Y ya les voy a decir por qué esta estrategia es de mucho impacto, cuando veamos los índices de mortalidad infantil. Y luego nos vacunan al año y medio, a los 4 años, ¿verdad? Y hasta los 9 años que se ha incorporado la vacuna contra el virus del papiloma humano, que parte también de prevención primaria tiene que ver con salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano se adquiere a través de la actividad sexual. ¿Sí?
Entonces, mientras se inicia más temprano en la vida con actividad sexual, pues más en riesgo estamos en padecer de un virus del papiloma humano. Y el problema es que en el cuello uterino, en las mujeres, en el cervix, el papiloma humano provoca cáncer, ¿ya? Cáncer de cervix, que es mortal. Por eso se incorpora esta vacuna, ¿verdad? La vacuna contra el virus del papiloma humano, que se puede poner a las niñas a partir de los 9 años. Y también en la prueba del Papa Nicolau, ¿verdad? La citología, que también es parte de la atención en el adulto, ¿verdad? Las mujeres adultas. Muy bien. Y luego van las otras vacunas, miren que esas ya van para otros grupos, ¿verdad? Por ejemplo, adolescentes y adultos mayores, influenza y tétanos, que como no estamos todavía en esos programas, no nos vamos a meter en ello, ¿verdad? Entonces, en nuestra región hay muchos datos importantes. Lo básico sigue siendo que los problemas de salud siempre van aquejando a los grupos más vulnerables, ¿verdad? En las Américas se reconoce a la niñez, ¿verdad?, como un potencial inmenso, atesora mucho esta etapa, ¿verdad? Y que pues digamos que la consigna es evitar esos avances tan acelerados de la mortalidad y la morbilidad infantil, en donde vemos muchos aspectos que vamos a detallar ahorita. Mire, nuestro marco situacional implica que nuestros niños se pueden morir porque nacen prematuros. Los niños se pueden morir porque nacen con malformaciones congénitas que probablemente se relacionen a problemas durante el embarazo, problemas prevenibles, problemas relacionados con pobreza, ¿verdad? La asfixia y el traumatismo y las infecciones representan casi la mitad de las muertes de los recién nacidos en América Latina. Ya ni se diga en el país, ¿verdad? Y luego la carga que representa las enfermedades infecciosas, fíjese bien, prevenibles como la diarrea, la neumonía, ¿ya? Y el otro aspecto socioeconómico, pues es la desnutrición también. Y saben que todo esto se puede prevenir con llevar a cabo llevar a cabo prácticas adecuadas, llevar a cabo la incorporación de nuestros infantes al esquema de inmunización nacional, o sea, las vacunas, ¿verdad? Entonces, importante eso, el impacto del sobrepeso y la obesidad también, ¿verdad? ¿De qué se mueren entonces? Bueno, ¿de qué se enferman nuestros niños, compañeros? Fíjense bien, estas son las 10 primeras causas de consulta neonatal, o sea, de niños que van recién nacidos, va de 0 a 28 días. Fíjense bien que la mayoría de consultas se da por infecciones respiratorias, ¿ya? O sea, nuestros niños llegan al sistema de salud porque les dio bronquitis, porque les dio neumonía, porque les dio faringoamigdalitis, ¿verdad? Pero digamos que en los neonatos lo más común es la neumonía, ¿verdad? Y de una neumonía estos bicipotes fallecen. Eso es mortal, ¿verdad? De ahí otras ligadas, miren, ve, en primer lugar, al periodo perinatal. ¿Qué es el periodo perinatal? El que va desde las últimas semanas de embarazo a las primeras 2 semanas después que nace el niño. Imagínense que en el 2020 se murieron 5.300 niños porque la madre llevó un término de embarazo anómalo, patogénico, muy poco sano. O sea, 5.000 niños se murieron por eso. ¿Usted cree que es poco? No, ¿verdad? Es bastante importante. Y luego 1.000 niños se murieron porque sus pulmones les llegó una bacteria o un virus, ¿verdad? Luego tenemos otros trastornos infecciosos, mire, de consulta, ¿verdad? La conjuntivitis, ¿verdad? Infecciones de la piel, problemas en el crecimiento, miren, en el desarrollo. O sea, miren, todo esto, compañeros, todo esto es prevenible, a no ser que dentro de estas alteraciones del periodo perinatal sea por malformaciones congénitas. Ahí sí no, ¿verdad? Digamos que no es tan prevenible que digamos. Pero de ahí, el resto de las 8 principales causas de consulta, amigos, son prevenibles, ¿sí? Son prevenibles en la medida que se garantice ambientes saludables o que se le haga llegar a nuestra población los recursos de salud, acercarles los servicios de salud para evitar que se enfermen. Pues fíjense bien que esto es enfermedad, pero ¿de qué mueren?
Ah, bueno, perdón, todavía seguimos en la enfermedad. Los menores de 1 año, miren, seguimos en la misma tendencia. Miren las primeras 2 causas de consulta de los niños de 1 año en el país. Estamos hablando que son alrededor de 27,000 consultas por neumonía y diarrea. O sea, y aquí pues estoy dejando de lado las otras enfermedades respiratorias como la faringitis y la bronquitis. ¿Ya? Que estamos solo en faringitis y bronquitis, son alrededor de 10,000 infecciones o 10,000 casos en el año. Entonces, imagínense, y eso solo en el 2020. ¿Ya? ¿Será que se puede prevenir todo esto? Claro que se puede prevenir. ¿Vea? Si al fin y al cabo las infecciones impactan cuando no hay inversión en salud. Hablemos ahora de los niños menores de 5 años o de 1 año a 5 años. Vamos a lo mismo. Neumonía, diarreas y faringitis y bronquitis. Todas de corte infeccioso. Y miren, aquí empieza a emerger otra causa. Miren, los parásitos. Esta causa número 9, que se llama helmintiasis, amigos, son los parásitos que se adquieren porque andamos descalzos, porque los pisos son de tierra, porque la disposición de excretas en las comunidades se hace al aire libre. No hay letrinas, no hay una adecuada práctica o sana distribución de excretas en la comunidad. Todos los niños andan descalzos y ahí en los piecitos se meten todos estos parásitos. Casi 6,000 casos de helmintiasis en el 2020. Son un montón, ¿verdad? Son un gran montón. Los que llegaron a consultar, pero los que no llegaron y la padecieron, ¿cómo hicieron a saber? ¿Me entiende? Fíjese bien entonces que llevamos casi que la misma tendencia, ¿verdad? Y terminamos con los 5 o 9 años. Nada distinto, amigos. Infecciones respiratorias, pero aquí vienen los traumatismos. Miren, estamos hablando ya de otro flagelo incorporado, aparte de las infecciones y la desnutrición, el abuso y la violencia. Los niños de 5 o 9 años ya comienzan a consultar más por golpes o traumatismos, es lo mismo. Y de ahí sigue lo básico, ¿vea? Los parásitos, las neumonías y las diarreas. ¿Ya? Ahora bien, ¿de qué se mueren? Pues se mueren casi que de lo mismo, compañeros. La segunda causa son las malformaciones, que muy poco quizá podríamos hacer. Pero miren, la tercera causa es la sepsis neonatal. ¿Ya? Los problemas digestivos y respiratorios a la cabeza. Todos prevenibles, compañeros. Ya los niños más grandecitos de 1 año, pues también se mueren por neumonía. ¿Ya? 32 niños se murieron en el 2020 porque tuvieron neumonía. Aparte de otros 12 que se murieron por problemas en otra parte del tracto respiratorio. Y miren, se murieron 8 por diarreas. Todas prevenibles, compañeros. Ya los niños más grandecitos, pues de igual manera la tendencia se mantiene. Infecciones intestinales, infecciones respiratorias, en las que podemos incidir, hombre. Podemos incidir positivamente con adecuadas prácticas. Y ya niños más grandecitos, entre 5 y 9 años, ya vienen otras leucemias, ¿verdad? Que también pueden ser por causas ambientales. Sí, la radiación provoca problemas en la sangre, cáncer de la sangre que le dicen, ¿no? Puede provocar leucemia, ¿por qué no? Claro que sí, ¿verdad? Y luego las clásicas, ¿verdad? La neumonía, las diarreas, las infecciones parasitarias, que miren hoy día, en el pleno 2020, que nuestros niños se mueren por parásitos, es un pecado, compañeros, ¿verdad? Muy bien, y luego, miren, traumatismos, siempre golpes en la cabeza, accidentes, violencia, maltrato, entre otras cosas, ¿verdad? Luego vamos con la salud en la adolescencia, en donde encontramos aspectos clave, porque es una etapa muy difícil, una etapa muy complicada. Pues no difícil, sino complicada porque se requiere más exhaustividad y más acercamiento por parte del sistema de salud y por parte de los responsables de esos adolescentes. Tenemos acá una normativa que va velando para impactar en los problemas que más aquejan al adolescente, que son las enfermedades transmisibles, a la cabeza las enfermedades de transmisión sexual, y las no transmisibles, en donde ya los adolescentes comienzan a exponerse a otras cosas ambientales, entre ellas las de mayor riesgo, las drogas, ¿verdad? El alcoholismo, el tabaco, el tabaquismo, importantísimo,
en relación a esas conductas que el adolescente comienza a incorporar a su vida y en las cuales pues hay que ir viendo pues cómo esos hábitos adquiridos se pueden mitigar, ¿verdad? Algunos datos clave, pues vamos hablando de la violencia, ¿verdad? La violencia juvenil, ¿verdad? El bullying, ¿verdad? El acoso, ¿verdad? El acoso que se da a nivel escolar o a nivel comunitario, ¿verdad? Las riñas que se dan ligadas a la delincuencia, homicidios, ¿verdad? El otro flagelo es el embarazo adolescente, ¿verdad? Que ya lo vimos en la tutoría pasada, ¿verdad? En El Salvador hay un gran índice, o incidencia, mejor dicho, de embarazo adolescente, ¿verdad? Quería saber si hasta ahorita hay preguntas, compañeros. Ya vamos por la mitad de la tutoría. Si me dicen si hay preguntas o comentarios, yo les escucho. A ver, Carla, cuénteme. Hola, buenos días, Lick. Solo quisiera que me explicara un poquito a qué se refiere cuando dice las riñas. Es una palabra que no había escuchado. Ah, sí, le explico. Riñas son como peleas, ¿verdad? Son como disputas, peleas, ¿verdad? Riñas, actividades de violencia, de agresiones físicas. Sucedió una riña en el penal de Mariona, una riña entre los reos que estaban ahí en desacuerdo por disposiciones internas, ¿verdad? Riñas, peleas, ¿verdad? A eso se refiere riñas, Carla. En esas riñas los adolescentes pues se agreden físicamente entre ellos y muchos tienden a recibir, ¿verdad? Lesiones mortales, ¿verdad? Que es parte de lo que impacta la salud en estos grupos. No sé si por ahí va su pregunta, Carlita. Sí, Lick, muchas gracias por su explicación. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, compañero, miren qué datos. Hola, cuénteme. Una pregunta. A ver, dígame. ¿A qué se podría, bueno, cómo podría ser la pregunta? ¿A qué se debe que una niña o un niño a temprana edad pueda estar convulsionando y pues caer al suelo y comenzar como si fuera lo que tiene epilepsia? Fíjense, Isis, que una de las principales causas, bueno, dependiendo de qué edad, los niños, ¿sí? Los niños abajo de 2 años, o de 1 año, vaya, de 1 año, abajo de esa edad, tienden a desarrollar riesgo de convulsionar por fiebre, ¿verdad? Porque todavía, bueno, en el cerebro, bueno, en nuestro encéfalo, en nuestro cráneo adentro, tenemos una estructura que se llama tallo encefálico. Y arribita de ese tallo encefálico está una cosa que se llama hipotálamo, ¿sí? Cuando tenemos una edad bien temprana, las funciones de esas estructuras son bien inmaduras, ¿verdad? Son bien inmaduras. ¿Y qué es lo que hacen esas estructuras? Nos ayudan a controlar la temperatura corporal, ¿ya? Entonces, cuando nacemos, ese tallo encefálico y ese hipotálamo está tan inmaduro que es bien difícil lograr regular la temperatura de nuestro cuerpo de manera adecuada. Y entonces estos niños, cuando padecen de fiebre, rápidamente pueden convulsionar, ¿verdad? No es lo mismo que ya tenemos nuestro cerebro desarrollado y cuando nos da fiebre comenzamos a sudar, ¿verdad? Nuestras arterias comienzan a abrirse para hacer circular la sangre y hacer que baje la temperatura de la misma. Pero estos niños no tienen cómo hacerle frente a la fiebre porque su cerebrito está demasiado inmaduro. Y entonces esa temperatura, esa calentura la absorben. Y al absorberla, uno de los primeros colapsos es el sistema nervioso. Y por eso es que convulsionan por fiebre, ¿verdad? Convulsión febril, por lo menos de 0 a 1 año. Ya si estamos hablando de un niño un poquito más grande que convulsiona, habría que ver la historia previa. Es decir, si ya ha convulsionado alguna vez o si ya van varias veces que va convulsionando en días previos, o en años previos. Si vemos que es un cuadro reincidente de convulsiones, eso se llama epilepsia y necesita ser manejada con medicamento y con un abordaje multiaxial, con rehabilitación y con todo lo que puede ofrecer el sistema de salud para hacerle frente a una epilepsia, ¿verdad? Pero ahí más que todo
El diagnóstico se da por dato clínico o por dato de historia clínica, es decir, si ha habido episodios similares de esa convulsión, ¿verdad? Y si ha habido factores de riesgo, por ejemplo, golpes, ¿verdad? O si ha habido antecedentes genéticos, porque muchas veces eso ya es congénito, es decir, ya nacemos con esa disposición o con esa tendencia hacia la conducción anómala dentro del cerebro, ¿verdad? No sé si por ahí va su pregunta, Isis. Sí, sí, es una niña de 5 años, pero es parte del proyecto donde yo trabajo. E incluso vamos a llevarla con un neurólogo porque muy seguido ha estado convulsionando. Incluso un día que la recibimos, que iba para clases, ahí en la entrada, pues como que cayó desmayada y comenzó a hacer eso, A ¿verdad? convulsionar. De acuerdo. Entonces, Llevémosla al Bloom, Isis. Llevémosla al Bloom. Llevémosla al o Bloom, sea que mándeme los ya, datos y yo le digo a alguien en el Bloom para que me la puedan atender y ir a consulta externa de un solo. Llevémosla al ajá, Bloom. sí, Esa niña es epiléptica y si hay que tratarla desde ya. ¿Cómo le diré? No difiramos la atención, llevémosla. Está bueno. Mándeme los datos y veo cómo le ayudó. bueno, gracias. Ok, perfecto. Entonces, miren, compañeros, no sé si hay algún otro comentario, amigos. Por favor, ayúdenme, solo yo estoy hablando, quiero escucharlos. Recuerden mandarme la foto, vea que están ahí conectados con la compu y toda la cosa para que podamos reportar que estamos en la jugada, como dicen. Miren, estos datos a mí me llenan de tristeza, compañeros. Fíjense cómo se registra las principales causas de muerte de adolescentes, o sea, de jóvenes entre los 10 y los 19 años. Fíjense que el año pasado se murieron 45,000 niños porque los mataron. Imagínense qué tristeza. Los homicidios se llevaron 45,000 adolescentes en el 2021. Bueno, 2020, perdón, según la OPS. Los accidentes de tráfico se llevaron 30,000 adolescentes. Ahí puede haber un sobreagregado de abuso de sustancias durante la manipulación de un vehículo, ¿verdad? No sé. Pero aquí está el dato, 30,000 jóvenes se murieron porque se accidentaron. Y el otro dato más triste, 12,000 se murieron porque ellos decidieron acabar con su vida. Estamos hablando se dan cuenta cómo va cambiando el perfil epidemiológico. ¿Se acuerdan en la infancia de 0 a 10 años? ¿Se acuerdan? Vea, las infecciones respiratorias, las diarreas, la desnutrición. Miren cómo va cambiando el perfil. Miren cómo el abanico de causas de muerte es totalmente distinto a la etapa previa. Ya aquí, nuestros jóvenes ya no se mueren de diarrea ni de neumonía. Se mueren porque los matan o porque se accidentan o porque se suicidan. ¿Entienden? Entonces, importante ver este marco situacional porque ahí es donde quiere actuar, pues. Evidentemente, estos tres aspectos están ligados a salud mental. Entonces, si esto se da en el contexto de violencia, de abuso de sustancias o de burning out o de acoso, evidentemente hay una brecha enorme que cubrir en cuanto a salud mental. Es ahí donde hay que ir a ajustar las tuercas, como dicen, ¿verdad? Y miren estos otros datos, en donde ya las causas infecciosas van disminuyendo, pero van tomando auge las lesiones, los traumatismos, la violencia, la conducta autolesiva y las ligadas a maternidad adolescente. ¿Verdad? Así es que importante. Yo les expongo esto porque es lo que vamos a ir a ver al campo real, a la realidad. Es lo que dicen las estadísticas y lo que vemos, lo que seguramente vamos a ver en nuestras escuelas. Ya sea que usted tenga un grupo de escolares o de niños chiquitos o de estudiantes ya en esta etapa adolescente, donde de acuerdo a lo que observamos y a los riesgos, pues así va a ser su actitud para evitarlos y proveer garantías, ¿verdad? Proveer mejoras. Entonces, como les digo, los riesgos de muerte no está, ¿qué es ya muy conocido, pues América Latina y el Caribe, pues hay una tasa de probabilidad, bueno, una alza de la probabilidad de morir muy grande, ¿verdad? Entre los 10 y los 24 años.
¿verdad? Estamos en segundo lugar y en primer lugar están algunas regiones todavía de mayor exclusión, como el África subsahariana, ¿verdad? El África subsahariana y regiones que están en condiciones de conflicto, ¿verdad? Hablando pues de conflictos bélicos y de situaciones de armas biológicas o terrorismo también, ¿verdad? Pero América Latina se lleva una buena parte de eso, ¿verdad? Así es que si ya sabemos cuáles son los problemas, pues que bueno, tenemos un diagnóstico. Lo que hay que hacer es actuar, pues intervenir, esa es la palabra, ¿verdad? Intervenir. Muy bien. De ahí pues que tenemos las principales causas, ¿verdad? Perdón, tengo aquí compañera Katy, ¿verdad? Yo le decía bebé por su carnet, pero es Katy, ¿verdad? Katia, ¿verdad? Katy. Sí, doctor, sí. Ok, Katy, Quería cuénteme. hacer una opinión sobre la salud mental, lo que estaba hablando. Sí, de acuerdo. Y me parece bastante importante ese detalle porque, bueno, en las escuelas, hay escuelas que tienen una psicóloga que es la encargada de tratar a los niños con problemas y todo eso, pero muchas veces, bueno, en mi caso ha pasado en la escuela donde están mis niños, que la psicóloga en lugar de ayudarles, a veces los trauma, ¿verdad? Porque a veces ella está en la puerta y ella está, que mire, corta ese pelo, que mire aquí, y están no de manera tratando de ayudarle a los jóvenes, sino que juzgándolos o les hacen ver nada más algo que están haciendo mal, pero que no les dan una opción de cómo hacer las cosas bien. Y eso afecta mucho en ese aspecto de las muertes en la adolescencia por suicidio, Claro. porque los niños tienen un trauma grande y sienten que nadie los comprende o que nadie los apoya. Y en la escuela sienten, donde a veces ellos escapan quizás de los problemas que tienen familiares, tampoco se sienten seguros. A veces ni los maestros pues se dan cuenta del déficit, solo dicen, ah, es mal estudiante, pero no se involucran para ver qué es lo que pasa. Entonces, creo que ese es un tema bastante delicado en el aspecto educativo, algo que debería de cambiarse. Claro que sí, Katy, es muy relevante lo que usted menciona. Imagínese que un niño que sufra maltrato o sufra marginación familiar busca cómo ventilar su situación en la escuela y nos encontramos con que vuelve a recibir marginación y maltrato. Es decir, estamos ante un ciclo de revictimización que no acaba, o sea, es la de no acabar. O sea, la revictimización y el hecho que, que al final exista ese sobreagregado de sentirse desahuciado, pues, ¿verdad? Si miren, al fin y al cabo, nosotros en nuestras etapas primarias pasamos más en el colegio que en la casa, ¿ya? Entonces la escuela es clave. Ahí, Katy, sería bueno ver, supervisar cómo se está llevando a cabo, digamos, la intervención psicológica en esa escuela, ¿verdad? Porque veo que no se está llevando de la mejor manera, ¿verdad? Y al contrario, en vez de colaborar, pues vemos que está revictimizándose al joven, ¿verdad? Lejos de ayudar a su situación emocional o afectiva. Habría que revisar eso, pues, y también brindar la información, compartirla con el docente. ¿Para qué? Para ver signos de alarma. Es decir, Katy mencionó algo importante, no es solo poner la etiqueta y el estigma que es mal estudiante y no sé qué, hay que ver qué está pasando, hay que ver qué está sucediendo en casa, llamar al padre, llamar a la madre o llamar al estudiante para explorar, tomarnos un poco el tiempo de ver qué está ocurriendo, porque pues es la formación primaria, pues es la base, ¿sí? Que va a servir de plataforma para la educación superior, o ya hablando de la universidad, que es donde estamos ahorita viendo aspectos ya un poco más complejos, complicados en relación a cómo actuar y cómo conseguir conocimiento. Pero entonces sí, sería bueno ver, revisar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Y reforzar en los docentes aquella sensibilidad para detectar signos de alarma y evitar
tragedias, a evitar tragedias. Así que bueno, gracias por su participación, compañera, muy importante y muy relevante. Bien, entonces miren de qué se enferman nuestros jóvenes, compañeros. Se enferman de tracto respiratorio. En 2020 se registraron 51,000, ¿sí? 51,000 infecciones respiratorias en los adolescentes. Estamos hablando ahí de infecciones en faringoamigdalitis o neumonía. Y miren en el segundo lugar, embarazo y parto. Estamos hablando de 43,000 chicas adolescentes que deberían de estar estudiando o todavía jugando, tuvieron que ingresarse en un hospital porque estaban embarazadas y encima de ellos su embarazo sufrió problemas. O sea, imagínense, hagámonos una idea de cómo estamos como país. Hagámonos una idea de cuáles son las condiciones de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y luego están las infecciones urinarias y luego las infecciones de las vías respiratorias, hablando de faringitis, amigdalitis. Y miren en quinto lugar, los traumatismos o los golpes, compañeros, por ahí agarrando terreno, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué se mueren nuestros jóvenes? Si se fijan, ya aquí, desde los 10 a los 19, ya ¿cómo les diré? Se despliega más los diagnósticos de leucemia, o sea, se hacen ver más, emergen las complicaciones sanguíneas, ¿verdad? O leucemia. Infecciones complicadas de la vía respiratoria, como la neumonía. Y miren la tercera causa de muerte, compañeros. Efectos tóxicos de sustancias. Cuando se habla de sustancias no medicinales, ¿qué se imaginan que está aquí? ¿Ya? Y miren en cuarto lugar, la insuficiencia renal. ¿Y saben de qué nos da insuficiencia renal? Del ambiente, del mal metabolismo, de la mala alimentación, de la diabetes, de la presión alta, de la obesidad. De ahí nos da insuficiencia renal y nuestros jóvenes se están muriendo de eso. Bueno, 16 se murieron en el 2020 por insuficiencia renal. Y miren, no tan lejitos está los traumatismos. Casi 30 cipotes se murieron en 2020 porque se golpearon, ya sea en la cabeza o en otra parte del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y por aquí van las del sistema nervioso también y las enfermedades cardíacas. Pero miren, de todas estas, casi todas son prevenibles, compañeros. ¿Prevenibles con qué? Bueno, con una buena educación para evitar que consuman sustancias de riesgo. La insuficiencia renal, alimentación adecuada, dieta adecuada. Traumatismo, salud mental. Salud mental. Infecciones, condiciones de vida, pues condiciones habitacionales, condiciones de vida saludables. Acceso a servicios de salud. Medicamentos de impacto. ¿Ya? Alguien que se muere de neumonía es porque se le complicó su infección respiratoria. O sea, no es de un solo que uno le da neumonía. Hoy amanecí con neumonía de un solo. No, la neumonía es una complicación cuya progresión lleva tiempo. Ya lo vamos a ver. Quizás no nos va a dar el tiempo, pero cuando veamos la evolución natural de la enfermedad, vamos a ver que el periodo patogénico dura, o sea, obtiene un periodo en el que se puede intervenir. Miren, si al fin y al cabo una bronquitis o una infección en la garganta, si se me complicó me puede dar neumonía, y si se me complica la neumonía me puedo morir. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Hubo una falta en intervenir, ¿sí? Ese evento que generó la complicación hacia neumonía y que generó la muerte del individuo, ¿verdad? Ahí, pues, determinantes de salud, ¿verdad? Como lo vimos en la tutoría número 1, ¿verdad? Muy bien. De eso se mueren nuestros jóvenes, miren. ¿Y cuáles son los principales problemas que los aquejan? Las lesiones y los traumatismos, el vivir en un marco de violencia o realidades ligadas a violencia, los problemas de salud mental, el consumo de sustancias, alcohol y drogas, el tabaquismo, las enfermedades de transmisión sexual, otras enfermedades infecciosas, embarazo adolescente, problemas de nutrición y obesidad, y sedentarismo que cronifica enfermedades cardíacas o metabólicas. Estos son los problemas sanitarios que aquejan al adolescente y los 8 aspectos básicos en los que las políticas deben incidir, para lo cual existe una, ¿verdad? Que son los lineamientos que van orientados a atender, ¿verdad?, integralmente a los adolescentes en El Salvador
los cuales se basan en estos 3 objetivos básicos. Favorecer ambientes amigables para que los adolescentes se acerquen al sistema de salud, transformando los servicios que puedan ofrecerle garantías, ¿verdad? Como lo mencionaba Katy, amigables, que sea oportuno, pertinente, que sea amable, que sea equitativo, ¿ya? Que sea un ambiente sano, un ambiente en el que el adolescente le dé deseo de acudir cuando tiene dudas, que el sistema de salud se convierta en un aliado y no en un ente que lo va a revictimizar o lo va a hacer sentir mal o lo va a excluir más de lo que probablemente esté, ¿ya? Proveer los vínculos sanos entre grupos de iguales, entre adolescentes, estableciendo las relaciones, sistema de salud, familia y comunidad, ¿verdad? Incluir a la población juvenil a que participen en mejorar sus condiciones de salud y en su propio desarrollo, ¿verdad? Realizar estos servicios con calidad y calidez para que se reciban esto con dignidad. Y de ahí los enfoques, miren. Evaluarlos con lupa en sus determinantes de salud, el enfoque de derechos equitativos, que los reciban bien todos y cada uno de ellos, el enfoque de género, compañeros. Claro que debe ir un enfoque de género en los y las adolescentes, y eso no implica solo venir y hablar los y las, incluirle los y las a todos. No, ¿verdad? Eso no, eso es parte del manejo del lenguaje del inclusivo, pero el enfoque de género debe ir con acciones, debe ir con la participación equitativa por igual. Bueno, equitativa, ¿verdad? La participación equitativa entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eliminar esas brechas que existen en cuanto a géneros, ¿verdad? El respeto, el acoso sexual, todo eso lleva acá, está implicado en el enfoque de género, ¿verdad? La inclusión y la responsabilidad compartida, 4 enfoques que se incluyen en los principios rectores. El interés en la población adolescente, la atención centrada en ellos, hacerlo con calidad, respetarlos, darles cierta responsabilidad y participación y que estén y que sean ellos pues autores, protagonistas en el ejercicio progresivo de sus facultades que les permitan adquirir salud, ¿verdad? Tenemos otra iniciativa que va por tratar de que el desarrollo de la sexualidad sea integral también en los adolescentes para evitar lo que mencionábamos que es lo que más les aqueja, es decir, las infecciones de transmisión sexual y embarazo adolescente, porque son los 2 primeros que se me ocurren, ¿verdad? Que la sexualidad sea responsable, ¿ya? Que al fin y al cabo el adolescente tome las mejores decisiones en cuanto a su sexualidad, ¿sí? Y en cuanto a sus actividades sexuales. ¿Ya? No estoy hablando yo que todos practiquen sexualidad. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que debemos desarrollar sentido de responsabilidad en los jóvenes para que sus prácticas sean las más sanas y no veamos niñas muriéndose en los hospitales porque abortaron. Y una hemorragia uterina que ya no tenemos nada que hacer. Niñas victimizadas, niñas que buscan clínicas clandestinas en donde las laceran y después llegan por atención y las meten presas, ¿ya? Cipotes bien jóvenes con enfermedades de transmisión sexual, cáncer cervicouterino, producto del papiloma humano, entre muchas cosas que podemos evitar con el hecho de llevar a cabo una estrategia que permita una sexualidad responsable, compañeros, ¿verdad? Existen estos lineamientos, pues, también de salud mental orientado a disminuir la conducta suicida, lo cual tiene como base aplicarla en jóvenes y enfocado también a mujeres en riesgo de embarazo o que ya están en un embarazo adolescente, ¿verdad? Entonces me voy a detener aquí, compañeros, antes de pasar a la edad adulta y quiero preguntarles qué impresiones tienen, quiero preguntar cómo sienten esta temática. ¿Es importante? ¿No es importante? Quiero escuchar. ¿Es necesario atender estas necesidades? ¿Qué piensan de las causas de muerte en nuestros adolescentes? Cuéntenme, quiero oír sus impresiones.
Pues me parece que sí, doctor, es muy importante que nosotros tomemos esas iniciativas, ya sea primero en nuestro hogar, ¿verdad? Los que tenemos hijos adolescentes, hacerles saber de todas las problemáticas, que les podría contraer, pues, el no cuidar su cuerpo comiendo adecuadamente. eh, También que si ellos alguna vez algún amigo los induce para que puedan consumir drogas o bebidas alcohólicas, entre también tener relaciones sexuales a temprana edad. Todo eso, primeramente en nuestro hogar y después, bueno, aquellos que atendemos jóvenes, yo atiendo jóvenes de 15, 18 años y de 9 y 11 años. Hay unas temáticas muy bonitas en la currícula donde se incluyen estos temas, entonces yo trato a la manera de recalcarlo siempre, ¿verdad? Para que ellos estén sabedores de todos los riesgos que todas estas cosas les pueden contraer y también, claro, hacerles saber de las cosas buenas, ¿verdad? Si ellos toman iniciativas buenas, también de las cosas buenas que les pueden contraer, solamente. Sí, muy bien. Miren, todos estos les pueden servir a ustedes como insumos para intervenir, ¿verdad? O les puede servir para desarrollar aquella sensibilidad y reconocer oportunamente qué adolescente está en riesgo, qué niño está en riesgo, ¿verdad? Es decir, teniendo esa proyección de salud integral, teniendo en cuenta qué necesita cada adolescente o niño, teniendo en cuenta de qué consulta, de qué más se enferma o de qué en el peor de los casos puede morir. Yo ya estoy avisado, pues, ya estoy avisado qué puede pasar si un niño se desnutre. Ya estoy avisado qué puede pasar si un cipote viene con la gran tos y la gran neumonía. Ya estoy avisado qué puede pasar si le miro ahí al cipote que tiene amistades por ahí de personas mayores, ¿verdad? Que podrían meterlos en algún riesgo. Se me despiertan las alarmas si en el bolsón le miro una cajetilla de Marlboro o que en la vuelta de la esquina se quita la camisa, la guayabera del colegio y ya lo vemos ahí consumiendo en una tienda que esté a la par de la escuela. Ya sabemos cuáles son los riesgos, qué es lo que puede pasar. Ya estamos conscientes. Ya solo falta explicarlo y decir, hey, bueno, entonces, ¿qué está pasando con este estudiante? ¿Qué está pasando con su realidad? ¿Qué está pasando en su hogar? ¿Quién lo cuida? Ah, migración, lo cuida la abuela. Ah, entonces todavía se me tienen que entender más las alarmas, ¿me entienden? O sea, solo poniendo ese ejemplo del consumo de sustancias, fíjense que uno no se hace adicto a algo de la noche a la mañana. Está demostrado científicamente que un adolescente digamos que adquiere riesgo de adicción a sustancias, a drogas de abuso, ¿sí? Cuando el consumo es reincidente. Es decir, el mayor riesgo de adicción es proporcional a los eventos de su vida que lo hacen mantenerse en contacto en ambientes de drogadicción. Pero dígame usted, si ese cipote nadie lo controla, nadie lo orienta, ya que en la casa sale a la hora que quiere, allá a la esquina, la reincidencia de consumo va a ser diaria. Ese joven en menos de 6 meses ya va a desarrollar una dependencia a una droga. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando advertimos y ajustamos y cambiamos ese ambiente y evitamos esa exposición? Probablemente lo va a consumir más de alguna vez, pero es distinto a que lo consuma una vez a que lo haga 3 veces por semana. ¿Entiendes? Si al fin y al cabo esa conducta de riesgo está relacionada en las veces que se tiene oportunidad de consumir. ¿Ya? No es de una vez que se va a hacer adicto. ¿Me entiende? Entonces, si logramos detectar eso a tiempo, ¿qué tal si usted lo detectó en el primero o segundo evento en donde esa persona está probando una sustancia novedosa, ¿verdad? Si logramos cortar ese ciclo tempranamente, le podemos salvar la vida a esa persona. Le podemos evitar complicaciones relacionadas con riesgo social del consumo, con la salud, con conductas delictivas, entre miles de cosas más. Solo con el hecho que usted corte la cadena del consumo, solo hablando en el aspecto del consumo de drogas. Ya no digamos con otros flagelos que vimos que son 8, ¿verdad? Ya los tienen bien claros. Pero no sé qué piensan de eso, compañeros, qué piensan
de esos ambientes, de esas realidades en las que ustedes pueden, o me imagino han de haber tenido oportunidad de observar en sus estudiantes? ¿Qué piensan? ¿Será que se da? ¿Es cierto o es mentira? Cuéntenme, quiero escucharles. O cuéntenme, ¿es difícil encontrar ambientes que procuren el consumo de sustancias o es fácil encontrarlos? ¿Qué han visto? ¿Cuál ha sido su experiencia en su área, en su campo laboral? Doctor, yo tengo una opinión. Yo no laboro como docente todavía, pero en el caso de mi experiencia cuando yo era estudiante, era en aquellos tiempos, ¿verdad? Era fácil encontrar un ambiente de esos. No siempre habían jóvenes que le ofrecían a uno, pero la importancia de los valores que se enseñan en el hogar es mucha, porque, bueno, en mi caso, yo tenía compañeros de estudio ya en bachillerato que a ellos les gustaba tomar, drogarse, y lo hacían frente a nosotras, y nosotras nunca lo quisimos, y ellos tampoco, no eran de los que nos ofrecieron una vez, ¿verdad? Y todas dijeron, no, 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 entonces ya no insistieron, pero eran esos otros tiempos. Ahora es más difícil porque ellos tienen como una presión social en la que si no participan en eso, se sienten fuera del grupo. Entonces, dentro de los jóvenes esos aspectos son bastante fáciles de encontrar, porque la mayoría lo hacen, o la mayoría están muy cercanos a adultos que también les gusta salir con los jóvenes a tomar. Entonces, creo que allí también es mucha la influencia familiar la que tiene que ver en que formar un carácter en el adolescente que decida, eh, que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que sí le va a servir en la vida. Entonces, no importa a veces si están rodeados de muchas personas así, si tienen ellos bien claro quiénes son y cuál es su objetivo, entonces ellos no se van a ir a, a mezclar pues con ese tipo de personas, o a hacer lo mismo que hacen los demás. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes. Excelente, total de acuerdo con usted, Katia. Mire, los valores en casa, ¿qué está pasando en casa? ¿Ya? Miren, el joven se va a exponer, tarde o temprano va a encontrarse en la coyuntura de decidir, ¿ya? De discernir, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Ya? No es que lo vamos a tener en una burbuja, no, eso es imposible. Es imposible, en algún huequito se nos va a escapar y se va a exponer a esos ambientes, pero al final de todo, la última decisión es propia, y es ahí a donde se orienta esa decisión, ya sea mala o buena, dependiendo de cómo esté los valores forjados en casa, los valores o los conceptos de vida que yo tengo en casa. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos que me he ido formando, mi idea, mi proyecto de vida? Al final de eso va a depender. Muy bien. Ruth, a ver, cuénteme, le escucho. Hola. Sí, cuénteme, le escucho. Hola, Ruth. Bueno, mientras se vuelve a conectar Ruth, Yesenia también quiere participar. Cuénteme, Yesenia. Sí, buenos días. Creo que también todos estos temas son importantes como futuro docente. Bueno, yo todavía no me dedico a la docencia, pero considero que también es importante que seamos conscientes de estos tipos de problemas, porque no podemos hacer caso omiso, porque nuestros estudiantes los podemos ver. En mi caso, cuando yo estudiaba bachillerato, mis compañeros, o sea, literal, afuera del instituto se ponían a fumar, a tomar, y ningún docente le llamaba la atención, simplemente porque ya estaban fuera de la institución educativa. Entonces, como docentes podemos hacer un cambio
en ese tipo de actitudes, concientizando, no un regaño, sino que un consejo y concientizando a los estudiantes de lo que qué le pueden pasar si ellos siguen con esa actitud, y podemos marcar la diferencia, porque considero, bueno, con lo que usted mencionaba, todas las causas de muerte de los adolescentes pueden ser prevenibles, y como docentes podemos hacer un cambio, viendo las actitudes de nuestros estudiantes y pudiendo concientizar a ellos, ¿verdad? De acuerdo, muy atinado, Yesenia, muy atinado. Digamos que corregir a través del riesgo, ¿verdad? Corregir a través de la concientización, no decir, no te hagas eso porque es malo, vení, te voy a castigar y te voy a poner de plantón ahí en la cancha bajo el sol con 10 libros en la cabeza, ¿verdad? Y lo punitivo. No, tal vez eso sí impacta al corto plazo, pues, pero al día siguiente ya se le olvidó. Pero no el impacto que puede generar la concientización basándonos en ejemplos y en el riesgo de lo que le puede ocurrir. Porque muchas veces también hay que decirlo, la madurez, ¿verdad? La madurez, el nivel de claridad en cuanto a objetivos también puede incidir en esa decisión. Pero si aceleramos el adquirir madurez y criterio, ¿sí? Ya de forma consciente, reflexiva, podemos hacer un cambio, como dice Yesenia. Excelente. Excelente. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Yesenia. A ver, cuénteme, Ruth. Sí se escucha. Hola. Sí, bueno. Algo muy común que se observa, al menos aquí en mi zona, son los embarazos en adolescentes, ¿verdad? Muchas de las niñas se salen de estudiar, los niños, bastantes no se hacen responsables o porque ni siquiera tienen un trabajo o algo. Entonces, si uno se pone a analizar en qué estado o cómo es que viven en sus casas, siempre llega a las mismas conclusiones, que solo vive con un padre o madre de familia, que no le prestan atención o que pasan prácticamente solos en sus casas, ¿verdad? Entonces, de hecho, el año pasado que estuve en las prácticas en la escuela, cuando no tenían profesor, entonces me mandaron a mí y eran por todo, me dijeron, 8 estudiantes, pero en realidad solo llegaban 5, porque una se había salido porque se había acompañado, era de 8º grado, pero su madre había fallecido, entonces como que su padre no se hacía cargo, y ella, por no quedarse sola, mejor decidió acompañarse con su novio en ese entonces. Y las otras porque andaban en problemas como de maras y así. Entonces por eso es que no estaba llegando. Pero es bien triste, la verdad, porque muchos de esas madres de familia, como que las apoyan a ellas o no sé cómo es, porque después llegaron las mamás a pedir el certificado, como que habían pasado de grado, ¿verdad? Entonces a ellas eso como que las motiva, quizás no es que tienen algo que las haga sentirse conscientes de lo que están haciendo en realidad. Entonces tal vez algunos que se programaran talleres para padres o madres de familia, ¿verdad? Aquí en las comunidades, tal vez pudiera cambiar esa situación solamente. Sí, es correcto, imagínense. Y entonces, ¿qué pasa con esos 2 hipotes padres de familia a sus 15 años? Se cierra el ciclo de pobreza. Sí, no nos engañemos, o sea, probablemente no por todo el mundo, ¿verdad? Pero la tendencia que nos dice la epidemiología es esa, pues, se cierra el ciclo, la escuela queda trunca, es bien difícil retomarlo a futuro, y entonces las herramientas para afrontar el futuro se vuelven más débiles o inalcanzables, ¿verdad? Entonces, importante eso. Vio una opinión acá, dice Carla que está de acuerdo con la compañera en donde se ve mucho noviazgo y luego embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a lo mismo, salud sexual y reproductiva, ya para retomar esas prácticas desde el punto de vista responsable, ¿ya? Responsable. Esa es la clave aquí. A ver, Ana Daisy está pidiendo la palabra, le escucho, compañera. Sí, bueno, muy de acuerdo, como dice la compañera, ¿verdad? Pero en algunos casos tengo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Usulután, INU. En el tiempo cuando este instituto retomó nuevamente las prácticas, o sea, es decir, impartir clases de, digamos, enfermería.
el bachillerato de enfermería. En el primer año, y no voy a exagerar porque eso está una estadística, en el primer año ya en segundo, digamos, periodo, tercer periodo, ya habían, no exagero porque eso está en estadística ahí, habían 8 niñas embarazadas. Entonces, en el trayecto del año, o sea, como quien dice, a final de año, ¿cuántos niños nacieron a raíz de esta educación? Entonces, yo me preguntaba en ese tiempo, ¿será que no tienen una orientación sexual estas jóvenes que agarran este bachillerato en salud? Entonces, a través de los tiempos, bueno, eso fue en primer año. Al siguiente año, otra vez, primer año de bachillerato, igual, le asuman otras 2 más, o sea, iban saliendo más embarazadas y más embarazadas. Y yo me preguntaba y decía, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero cuando ya yo ingresé, porque yo ya ingresé ya adulta al bachillerato, porque yo saqué por partes mi educación, cuento ya con 46 años de edad, entonces, y yo decía, estas jóvenes, pero bueno, si yo tuve jóvenes mis hijos, pero en aquel tiempo había una ignorancia. O sea, cuando yo me acompañé de 17 años había una ignorancia. Uno se acompañaba, se iba y dejaba el estudio, pero estas chicas salían embarazadas y continuaban estudiando, tenían su bebé, lo dejaban allí y continuaban estudiando. Entonces, yo decía, ¿será que no tienen orientación sexual? Porque en mi caso, yo llegué ignorante, o sea, yo me acompañé ignorante a lo que iba. Y créanme que sí, iba allá en el 1992, yo iba ignorante porque nunca escuché una palabra de parte de mi mamá, perdón, y era partera autorizada. Y jamás escuché una palabra que hablara de sexualidad en el hogar. Y éramos 6 hembras. Entonces, y decía yo, bueno, y estas jóvenes, pero como que el director del instituto fue despertando poco a poco, qué sé yo, las orientaciones académicas y hoy en día, pues es rara y contada la alumna. Ya en el 2012, que yo ingresé a sacar el bachillerato, ya allí las jóvenes ya eran menos, o sea, ya 1 o 2, y ya hoy ya no se ven jóvenes así, pero yo decía en ese tiempo, ¿por qué esa ola de embarazo y estudiando en salud? Porque todas las que salían eran de salud, de primer año salud y embarazadas, entonces no había una orientación de decir de cuidarse, y justamente cuando imagínense cuánto método hay para no salir embarazada. ¿Sí? Entonces, o sea, era ilógico, ¿verdad? Y ahora en día, pues, ahí estamos, siempre con la terquedad, ¿verdad? Tanto con una cosa como la otra, tanto en la salud mental como en la sexualidad, en las drogas, todo eso, caemos en un círculo vicioso, ¿verdad? Sí, así es correcto. Sí, claro. Claro, ¿no? Y es lo que menciona Ana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El hecho de venir, vaya, ellas estaban, digamos que relacionadas con algo de salud. Pero ¿qué pasaba? No lo aplicaban. ¿Por qué? Porque probablemente nunca en su formación básica recibieron o tuvieron acceso a educación que les permitiera desarrollar responsablemente conductas en cuanto a sexualidad. Ya cuando estaban en bachillerato, en enfermería, ya bien allá, ahí se dieron cuenta de toda esa información. Sin embargo, no aplicaba para, en retrospectiva, concientizar desde edades tempranas. ¿Ya? Ahí está el resultado, el montón de embarazos en niñas o en adolescentes que estaban todavía sacando su bachillerato. Pero probablemente es por eso, que probablemente no se hizo el ejercicio de procurar responsabilidad en conductas sexuales desde antes. ¿Qué pasó? A la hora de bachillerato, un poco más de libertad, pues ahí el problema, a la hora de verse en esa realidad y nuevamente tomar la decisión. Así es que muy bien. A ver, Crisia está pidiendo la palabra. Le escucho, Crisia, cuénteme. Sí, en eso que lo que acaba de usted decir tiene mucha razón, ¿verdad? Puede que quizás antes, bueno, yo lo hablo en mi caso, puede que quizás en las escuelas era como que más reservado con respecto a hablar de relaciones, ¿verdad? Y también como uno de mujer podría haberse cuidado. Yo lo digo porque, vaya, yo en mi bachillerato, de toda mi promoción, solo hubo una compañera
que pues ella salió embarazada, pues estaba bien bicha, ella tenía quizás 16 o 15 años. Pero antes el hablar de los anticonceptivos era algo como que bien reservado, ¿verdad? Un tabú. Entonces tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo, doctor. Sí, por eso le digo, el aspecto cultural, ¿verdad? La manera en cómo nos manejamos como sociedad, que no hablamos de eso, no hablamos de esos puntos críticos que hay que hablar, pero si usted se fija, la costumbre en ciertos lugares es que a esa edad viene la persona y le pide el dote, ¿verdad? Le pide la mano al jefe, al cabeza de familia, y se lleva a la cipota a temprana edad a ser la madre de familia a sus 16 años. ¿Ya? Pero nunca se habló de sexualidad en casa cuando está viéndose una realidad de inicio de formar un hogar muy prematuramente, cuando probablemente la capacidad mental, cognitiva, el nivel de madurez no sea apto como para decir que esta adolescente va a afrontar y ser madre de familia. Y eso se da y le digo que es una realidad. Que yo me he fijado en eso, de que, bueno, yo por lo menos antes en el bachillerato no sabía ni cómo era para que uno se pudiera cuidar, ¿verdad? Y ahora hay niñas, digo yo niñas, porque yo, o sea, son niñas que vienen de básica ahorita y están en bachillerato, que me he fijado que hoy ya mejor ellas saben sobre lo del implantón, del implante subcutáneo, y que ellos lo utilizan y yo digo, o sea, hoy sí ya saben más de lo que uno pudo haber sabido en ese tiempo, porque por lo menos yo sobre esto del implante, yo hasta hace poco, imagínense, o sea, Sí. y ya ellos ya lo conocen, incluso ya hasta lo piden algunas para poder utilizarlo. Y digo yo, Sí. entonces, hoy sí ya es un poquito como que más hablado por tantos casos que se miran de adolescentes embarazadas y que pues está bien, ¿verdad? Que se cuiden, pero ellas solo lo hacen para prevenir un embarazo, pero quizás inconscientemente también no se ponen a pensar en las enfermedades, porque, o sea, también están muchas enfermedades que quizás ahora están un poco más agresivas que antes. El Y papiloma, ajá, sí, perdón. sí, tienen mucho, o sea, hay cosas que también ellos solo piensan, no quiero salir embarazada, entonces yo voy a utilizar este método para poder evitar un embarazo, pero no se ponen a pensar también en las enfermedades que pueden adquirir teniendo sus relaciones. Sí, es correcto, no se ponen a pensar en los otros riesgos, ¿verdad? Entonces caemos en el mismo embudo, ¿ya? Responsabilidad en las prácticas sexuales. Saber esperar, saber cuándo es el tiempo oportuno para eso, ¿ya? A tan temprana edad, pienso que la madurez que se puede tener en mantener una relación sexual quizás no permite el goce sano de la misma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se llama a la reflexión, al análisis y el sopeso de los riesgos, embarazo e ITS? Probablemente la decisión sea diferirla más hasta el momento de llegar a iniciar dicha actividad con otra mentalidad, ¿me entiende? Pero bueno, como les digo, caemos en lo mismo, de tratar de fomentar educación sexual, ¿verdad? Y que no, sí, Con perdón. respecto a eso también se va derribando más que todo esto de lo de salud mental igual, porque hay adolescentes de que pues ya cuando ellas salen embarazadas, pues quizás piensan las pobrecitas que se les va a acabar el mundo con eso, o que quizás ya no van a poder tener el apoyo que tenían de sus padres, la educación, ya no van a poder seguir estudiando y bueno, llega un momento en que pues han de llegar a una depresión de que ya no quieren nada, pues. Y por eso es que también se miran ahora muchos niños de que pues se optan por matar y bueno, la salud mental abarca muchas cosas también, pero ese es uno de los, y quizás uno de los principales, podría decir yo, elementos que hacen que ellos también caigan en eso.
Es correcto, ¿verdad? La depresión, el índice de depresión posparto es mayor mientras más temprano es el embarazo. Ya no digamos embarazo adolescente. ¿Y sabe qué otra cosa cierra el ciclo de la tragedia, Crisia? Que esa chica deprimida, embarazada adolescente deprimida, cuando da a luz, incluso puede llegar hasta rechazar a su hijo por la misma depresión postparto. Y eso cierra el ciclo, o digamos que eterniza el problema, pues el problema, la condición, eterniza las malas condiciones en las que va a vivir ella y el hijo, pues si es un nuevo ser que trajo al mundo, que él espera, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, como le repito, ahí cerramos el ciclo que nos mantiene pues sin poder progresar. Miren, platicando se nos fue el tiempo, compañeros. Quedaríamos entonces hasta acá. Entiendo que van a otra tutoría, ¿verdad? O ya no tienen otra actividad. Dejo de grabar ahorita. Sí, tenemos otra. Sí, vamos a